Gloria al Señor, bendición sobre la enseñanza. Amado Padre Celestial, hemos venido esta noche a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan vientos, vengan lluvias, se desborden ríos. Señor, confiamos en ti, que estamos edificando nuestra casa sobre la roca. Escuchamos, atendemos, entendemos, discernimos, aplicamos y amamos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando de un tema especial con respecto a la salvación. El tema tiene que ver mucho con lo que es puntos de vista erróneos en cuanto a qué es la santificación. Sabemos que como seres humanos nosotros dependemos mucho sobre qué es el significado de la santidad y cómo caminar en ella. Sabemos que nuestro gran obstáculo de caminar en santidad tiene que ver justamente con las pasiones y los deseos de la carne. Uno de nuestros grandes enemigos es obviamente el pecado carnal, o lo que obras de la carne, o lo que podemos decir obras muertas que afectan y dañan nuestras vidas. Y en Gálatas, en el capítulo 5, lo describe el apóstol Pablo, una lista, y continúa con la lista diciendo: y cosas semejantes a estas, los que practican estas cosas semejantes no heredarán el reino de los cielos. Y ahí el secreto es, o la palabra clave, los que practican. Y la importancia es cómo nosotros podemos lograr caminar en santidad. Hay varios puntos. La semana pasada hablamos bien claro que nosotros caminamos en santidad reconociendo primero la obra expiatoria de Cristo Jesús en nosotros, la sangre de Jesús que nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, y que nos aparta a nosotros para un servicio de vida al Señor. Y también esa es la parte objetiva de la santidad. Y la parte subjetiva, obviamente, es nada más y nada menos que la comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que a nosotros nos da ese entendimiento, ese discernimiento, qué hacer y qué no hacer. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a nosotros a caminar en obediencia a Dios. Y esa obediencia se reconoce con el tercer elemento de nuestra santidad, que tiene que ver con el conocer de la palabra de Dios. Por eso, todo creyente es eminente e importante, imperativo, que continúe todo el tiempo leyendo la palabra de Dios y reconociendo qué Dios dice respecto a nosotros, qué dice Dios respecto a Él, y las promesas que nos llevan a tener una relación en santidad con Él. Entonces esas son las tres maneras en que podemos caminar en santidad. Sin embargo, a través de los tiempos se han formado ciertas ideas que son opuestas a lo que es bíblico en cómo caminar en santidad. Una de esas es la idea de la erradicación, que significa lo siguiente: la erradicación es algo que las personas piensan que de una podemos arrancar el pecado, y podemos creer nosotros que podemos lograr por sí mismos que esto suceda. La erradicación o el arrancar la raíz, así por decirlo, el pecado innato constituye de los puntos de vista que se enseña, como dice el señor Louis Schaeffer, dice lo siguiente, gran teólogo: si se realizara la erradicación de la naturaleza del pecado, no habría muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de la dicha naturaleza. Nosotros no envejeceríamos, no nos arrugaríamos, llegáramos adultos y todos seguiríamos lindos y bellos. Pero el pecado hace que nos envejezcamos. El pecado que ya nos afectó a nosotros, y que ahora, aunque nuestro cuerpo exterior se va envejeciendo, se va cansando, nuestro cuerpo interior, nuestra alma, nuestro espíritu se va renovando a través del conocimiento de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, y a través de haber sido apartados por Dios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, este tema de la erradicación suele ser una herejía, porque si yo puedo sacar todo el pecado de mi vida, entonces al nacer mis hijos nacerían sin pecado, así es sencillo. Pero no, cada persona tiene que atender por sí mismo en la fe y cambiar su vida a través del conocimiento y la aceptación de la santidad a través de Cristo Jesús.
y es la manera que nosotros podemos caminar y reconocer que somos santos. De la única manera que podemos caminar y entender santidad es que somos santos porque Jesús es santo, porque Él pagó el precio por nuestra santidad en la cruz. Yo puedo hacer muchas cosas bonitas, puedo aportar, ayudar a gente, dar esfuerzo de bendecir a otros, dar todo mi dinero a los pobres, hacer muchas cosas para la obra social. Pero si en mi vida no está el conocimiento que soy salvo a través de la expiación de la sangre de Cristo Jesús, en vano está mi fe. Porque mi fe depende no de mis hechos, las cosas que yo he hecho para glorificar el nombre de Jesús, sino mi fe depende de que Jesús me salvó, me rescató de una vida contaminada, de una vida perdida, de una vida en oscuridad, y me llevó a su luz admirable. Ahí donde está mi santidad, y descansa mi santidad en el reconocimiento de mi Salvador, mi Señor Jesucristo. El otro punto de vista erróneo que se da es el punto de vista del legalismo. ¿Por qué esto del legalismo no es bíblico? Romanos nos dice, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Entonces, el legalismo lo que hace es que nos lleva a un entendimiento erróneo. El legalismo es formar un patrón de conductas, de reglas, de establecimientos. Y esa fue la lucha desde el principio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia cristiana. Tuvo esa lucha. Aún Pablo tuvo que corregir a San Pedro de algunas actitudes, porque las personas que venían del vínculo hebreo querían continuar con sus tradiciones, y pensaban que por ahí era su salvación. Y Pablo tuvo que explicarles que sus tradiciones ya no los salvaban, que la única salvación es Cristo Jesús. Entonces también cuando las personas, los gentiles, la gente no hebrea, venían al conocimiento de la fe en Cristo Jesús, algunos hebreos querían imponerles a ellos tradiciones de hombres y tradiciones del Antiguo Testamento que ya no eran necesarios en el Nuevo Testamento, porque la expiación de Cristo fue completa. No era necesario ya hacer sacrificios ni circuncisión. Si está circuncidado o no, o incircuncidado, no importaba, porque ya descansamos en la fe y en la justicia de solamente Jesucristo. El legalismo de nuevo, según el apóstol Pablo, nos enseña que la ley no puede santificar. La ley no puede santificar. Es como si una persona fuera parte de un termómetro y está allá adentro y tratando de cambiar la temperatura por sí misma. La ley nos indica qué es lo que Dios demanda del hombre en sí, y qué es lo que Dios requiere. Eso es lo que la ley es simplemente una manera de demostrar qué se requiere. Pero en la gracia, y ahora que estamos en la gracia, ya no caminamos nosotros por la ley, sino caminamos por la fe, porque la palabra lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antes que viniera la ley de Moisés, se dice que el justo vive por fe. Abraham no conocía de la ley, y sin embargo Abraham fue un hombre consagrado a Dios, que caminó en santidad, aunque tuvo también sus errores. Si miramos nosotros en el Antiguo Testamento, encontramos personas como Noé, que después del diluvio, después de haber salvado y rescatado su familia en el arca, y ahora entendemos los problemas de lo que es un diluvio, Noé, recién que plantó una vid y pudo beber de la vid, se embriagó, siendo Noé. Abraham, en un momento que estaba su vida en peligro y andaba con su esposa Sara en Egipto, por temor a ser arrestado y por temor a ser de pronto sacrificado por tener una linda mujer al lado de él, dijo que era su hermana. Fue una media verdad. El padre de la fe cometió esos errores. Y si continuamos con Isaac y Jacob, todos tuvieron algún momento en que tuvieron sus situaciones. Sin embargo, toda esta gente del Antiguo Testamento, aún personas con caracteres y personalidades y vidas muy extrañas, como Rahab la ramera, y otras personas que quedaron aún en el linaje de Jesucristo, fueron estas personas justificadas por el Cristo que esperaban en el futuro. Fueron justificados. Y si usted dice, pero ¿cómo es eso? Lea Hebreos capítulo 11, donde está el gran
museo, si podemos decirlo de esa manera, el gran pasillo de la fe. Allá está lo que llamamos aquí el pasillo de fama, a través de la farándula o de lo que es del deporte. Nosotros tenemos un pasillo de la fe, y es en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así es que si nosotros pensamos que es por legalismos que nos ganamos la santidad y la gracia, entonces vamos a tener una tendencia a decir, lo logré yo, lo hice por mi esfuerzo. Mire, yo igual que ese joven que se acercó a Jesús, Jesús le dijo, ¿reconoce los mandamientos? Sí, los he cumplido todos. Jesús le dijo al chico rico, ok, entonces te va a dar otro. Deja todo tu dinero y sígueme. Fue cuando él dijo, ahí no puedo. Y se entristeció mucho el muchacho, porque ya no pudo hacer Jesús, porque el dinero que él tenía no era de él. El dinero lo tenía él no tenía el dinero. En otras palabras, era esclavo de su herencia, lo que él tenía. Entonces, es notable que todos nosotros podemos tratar de hacer lo más posible para tener conductas y después decir, míreme a mí, como el fariseo que entró al templo y dice, yo sí diezmo, yo sí hago esto y yo sí hago lo otro, y mire ese tratando allá al frente de pedir perdón. El legalismo nos puede llevar a ser a nosotros fariseos, porque el legalismo está dado en cosas, en actitudes, en preceptos, en tradiciones de hombre, pero no en el corazón. La gracia es efectiva del corazón a la mente para renovar nosotros y caminar con el Señor en santidad, apartados del legalismo. Por eso nosotros, aún en nuestra iglesia, no tenemos dogmas de legalismo, cómo vestirse las personas, cómo en su vida privada, qué comer y qué no comer, qué beber y no beber. Creemos mucho en el don del Espíritu Santo, y Él le dice a las personas qué hacer y no hacer, a través del conocimiento y la madurez personal de cada individuo y su llamado ante Dios. Entonces el legalismo tradicionalmente trae este problema de que las personas tratan por sí mismas de agradar a Dios con cosas y preceptos y conductas, y esforzarse por sí mismos para ver si Dios me ama y se agrada de lo que yo hago. Eso es el legalismo. Mientras que la gracia dice, camino por gracia, porque sé que mi Redentor vive y que mi vida está en Él, y yo vivo para Él y con Él. El legalismo nos habla ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, y nos habla muy claro sobre lo que pasa cuando nosotros somos afectados nuestra fe por el legalismo. En el capítulo 3 de Romanos nos dice lo siguiente, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál la ley? Por la de las obras, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es la fe la que nos hace tener a nosotros esa comunión con Dios, reconocer que Jesús pagó el precio que requería para tener nuestra comunión con Dios, reconocer que el Espíritu Santo nos da a nosotros esa comunión con Él para estar nosotros caminando en la santidad que se requiere del conocimiento del Espíritu Santo, que nos redarguye de todo pecado, y a través del conocimiento de las Escrituras para continuar nosotros la limpieza y el proceso y el crecimiento de nuestro espíritu y nuestra alma. ¡Qué belleza! Y Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pregunta tan fuerte? Porque donde abunda la gracia,
a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, la pregunta de Pablo es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Dice después, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, vamos a otra manera en que las personas ven la santidad erróneamente. Y es otra dogmas que enseñanzas de hombre y tradiciones de hombre. Y es el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? ¿Qué significa eso? El ascetismo significa que yo voy a hacer obras y voy a tratar de hacer cosas para sí mismo, con tal de agradar a Dios y hacer sacrificios propios. Usted ha visto personas que se flagelan la espalda hasta que haya sangre en diferentes tipos de religiones y tradiciones de hombre. Personas que deciden ir a un templo, a una iglesia X, de rodillas hasta sangrar las rodillas. Cualquier tipo de autosacrificio impuesto a sí mismo es el ascetismo. El ascetismo requiere que la persona intente dominar y alcanzar la santidad mediante sufrimientos y privaciones infligidas a uno mismo. Método seguido por muchas personas y varias religiones. Este método parece originarse en una creencia pagana antigua, según la cual toda la materia, incluso el cuerpo, es mala, según ellos. El cuerpo, por lo tanto, es una traba para el espíritu, y cuanto más se le castiga y se le domina, tan más rápidamente será liberado el espíritu. En otras palabras, este tipo de actitud es un masoquismo espiritual y carnal. Le hago daño a mi carne. Yo, por ejemplo, me encanta la oportunidad de ayunar. Y para los que ayunan, sabemos esto, los que reconocemos los puntos bíblicos del ayuno, no nos hace más santos que otras personas. El ayunar a mí no me hace más santo. Simplemente el ayunar me hace apartar tiempo de calidad con las escrituras de Dios, alabándole a Él, buscando su rostro, buscando la voluntad de Dios en mi vida o en alguna situación presente de otras personas. Muchas veces uno ayuna a favor de otros que están afectados por algo y uno ayuna a favor de ellos. Pero no me hace más santo el ayuno. Jesús ayunó 40 días y encontró de inmediato un conflicto con Satanás. Los 40 días le sirvieron para prepararse contra ese conflicto. Muchos de los profetas antiguos ayunaron para escuchar la voz de Dios, la nítida voz de Dios, pero eso no los hizo más santos. Entonces tenemos que entender que el ascetismo es algo que las personas se privan de sí mismas. Hay personas que dicen, yo quiero ser santa, entonces me visto con falda larga y ropa larga y me cubro toda para ser santa. Bueno, si es lo que usted siente en su corazón, hágalo. Pero esa privacidad no la va a hacer más santa que la persona que decide vestirse normal como el resto de las personas. Muchas veces puede ser, voy a dejar de comer carne porque quiero ser vegetariano. Entonces eso hace que me acerque más a Dios y me purifique mi cuerpo y no coma carne de animal. Y Pedro fue uno de los que Dios le dijo, Pedro, le mandó el Señor una revelación, un mantel lleno de comida que aún los judíos no comen, no era kosher, y el Señor le dijo, Pedro, come. Dijo, no, Señor, yo no voy a comer esas cosas inmundas, lo que yo santifico no le llame inmundo, le contestó el Señor. El ascetismo es ese tipo de conducta de que yo hago algo diferente a los demás para acercarme más a Dios. El acercarse a Dios requiere algo tan sencillo: creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Así de sencillo. Entonces, 1 Corintios 6:12 nos dice, Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Qué bendición! Entender estos preceptos y estas situaciones que se presentan en nuestras vidas, porque Dios sabe
que todos nosotros somos afectados diariamente, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, y para poder caminar en santidad tenemos que entender que todo lo que podemos hacer es lícito, podemos hacerlo, pero no todo nos conviene. Tenemos que saber elegir qué hacer y qué no hacer, y permitir que el Espíritu Santo nos redarguye, aun cuando tú vas a hacer una buena decisión. Cuando tú piensas que tienes dos decisiones y las dos son buenas y las dos son morales, aún así tienes que clamar a Dios y Señor, ¿cuál es la mejor para mi vida? ¿Qué es lo mejor, Señor, para mi vida? Cuando hay que tomar decisiones que son muy similares, en lo que no son inmorales ninguna de las dos, simplemente son diferentes. ¿Cómo voy a escoger una, A o B? Voy a depender de Dios en cuanto a pedirle al Señor que me guíe en esas decisiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la erradicación, el legalismo, el asentismo. Entonces, ¿cuál es el método verdadero para yo entender cómo caminar en santidad? Esta es una buena pregunta, porque la hacemos continuamente todos nosotros. Todos deseamos agradar a Dios, todos deseamos. Especialmente si está viendo el programa y no se ha aburrido de mí y le encanta lo que estamos diciendo, entonces usted es uno de los que le quiere también agradar a Dios, y todos queremos agradar de alguna manera. Es normal, porque nuestro espíritu desea conectarse con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos desea a nosotros y nos desea celosamente. Entonces, ¿cómo yo puedo de verdad caminar en esa santidad y entender qué es caminar en la santidad? Entonces, el método verdadero de la santificación es bíblico. Y de tratar con la carne, debe fundamentarse claramente en la provisión objetiva para la salvación, la sangre de Cristo, que lo dije antes, y la provisión subjetiva, la comunión con el Espíritu Santo. La liberación del poder de la carne debe producirse entonces por fe en la expiación y por la obediencia a los impulsos del Espíritu Santo que nos redarguye. Con respecto a lo primero, se habla en el capítulo 6 del libro de Romanos, y con referencia a lo segundo, en la primera sección del capítulo 8, es mencionado en el libro. Entonces, mi fe está en la expiación. Pablo escribe un debate que es algo que yo me encanta, en el capítulo 7 de los Romanos, y es algo que todo creyente tiene que entender bien claro. Antes que usted se crea más santo que otros o se sienta más pecador que los otros, tenemos que tener algo muy claro: la lucha del pecado es algo diario. Hay que tomar nuestra cruz y caminar con Cristo Jesús. Juntamente con él estoy crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo lo vivo para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, en Romanos 7, Pablo habla de una lucha interior que él tiene. ¿Quién? El apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, aquel que escribió 3 epístolas, aquel hombre que nos dejó un legado impresionante, la conducta de lo que es a la sana doctrina, de testimonio de su fidelidad a Jesucristo, de lo que pagó el precio por seguir a Jesús y aún fue mártir. Todas estas cosas que el apóstol Pablo, y nos dice en Romanos capítulo 7 la lucha interior que él tiene. Las cosas dice que quiero hacer, no termino haciéndolas, y las que no quiero hacer, termino haciéndolas. Habla de esa lucha interior, siendo un gran hombre de Dios. Y tú que te sentías mal, ¿verdad? Sea libre de toda condenación. Porque lo que dice él habla del pecado que mora en mí, del capítulo 7 de Romanos, en el versículo 7 en adelante, lo cual no tengo mucho tiempo para leerlo, pero sí quiero decirle las cosas que dice con respecto a esa lucha interior que él tiene. Porque él dice, versículo 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy, versículo 17, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino hace el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que Pablo no termina el capítulo ahí. Estaríamos nosotros en una incertidumbre de la santidad. Pero gracias a Dios que él continúa diciendo algo muy bello. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues, y empieza el versículo, capítulo 8, con una tremenda declaración explosiva para el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El método verdadero de la santificación viene a través de caminar nosotros en esa fe de la expiación. En la fe de que todo fue, Jesús dijo, consumado es. Fe en la expiación significa para nosotros, imaginemos que lo que dijo Jesús, en cuanto él dijo, consumado es, obra completa. Por eso las sectas y las herejías siempre tratan de quitar o agregar a lo que es consumado ya. El acto expiatorio único de Jesús ir a la cruz por nosotros, eso hace que nosotros podamos caminar en esa santidad. La continuación en el pecado es imposible para una persona que realmente justificada debido a su unión con Cristo en la muerte y en la vida. En virtud de su fe en Cristo, el hombre salvo ha disfrutado de una experiencia que abarca una separación tan definida, ha disfrutado de esa y describe cómo el pecado y su transformación tan radical se califica en su vida y empieza ese cambiar y transformación de su vida. Lo lindo es cuando venimos a Jesús y entregamos nuestras vidas y fielmente le seguimos y todo el tiempo estamos bebiendo de la fuente que es su palabra y viviendo del río de agua viva que es el Espíritu Santo, nuestras vidas empiezan a dar fruto. Sí, va a haber contención con el pecado, sí va a haber tentación, sí va a haber momentos de ira, de disgusto, de molestia, de celos, de envidia, cosas que nos pueden pasar de momento. Pero lo lindo es que cuando ya estamos en Cristo Jesús, esas cosas ya no permanecen en nosotros, son cosas momentarias y tan pronto nosotros nos arrepentimos, continuamos andando en esa fe en Cristo Jesús, salvos por la fe y por la gracia en Cristo Jesús, porque la expiación lo concluye todo. También tenemos nosotros lo que es la obediencia al Espíritu Santo. Pablo, el Señor Jesucristo nos dijo, no puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hay que elegir. ¿A quién vamos nosotros a servirle a Dios? Mateo 6:24. ¿A quién le vamos a servir? Tenemos que elegir a quién le vamos a servir. Y 2 Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero Jesucristo nos da a nosotros la gran salvación en Él. Ahora bien, ¿qué es la obediencia al Espíritu? Ya describí la lucha interior que demostró Pablo con una manera tan elocuente en el capítulo 7 que hasta un niño lo entiende. Sencillamente es, si podemos describirlo, una guerra civil interior dentro de nosotros. Los deseos de servirle a Dios, los deseos de caminar en el Espíritu y las pasiones de la carne. A ver quién gana, a ver quién vence, a ver quién tiene más poder. Pero la obediencia en el Espíritu nos indica a nosotros. Él habla, el apóstol Pablo, que parece estar describiendo en el capítulo 7 y 8 su propia experiencia pasada. Nos dice que la misma ley que deseaba ardientemente observar o cumplir agitaba impulsos pecaminosos dentro de él. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay tres muertes.
Cuando obedecemos al Espíritu Santo, tenemos que entender que tenemos que pasar por varias maneras. Y cuando dice la palabra en Gálatas 2:20, que yo estoy junto con Cristo, crucificado, y ya no vivo yo. Hay una muerte al pecado. El pecado no me puede vencer porque estoy muerto al pecado. Así de sencillo. Lo explico como una ilustración que escuché de un siervo de Dios. Un joven quería ser pastor. Y fue y le dijo a su pastor: yo quiero ser pastor, Dios me está llamando a ser pastor y quiero ser pastor ya mismo. El pastor le dijo: bien, quiero que vaya a la funeraria. Hay justamente un cuerpo y un hombre que van a enterrar muy pronto, ve esta noche, y dile algo bien elocuente de su vida. Dígale cosas y palabras que vayan a satisfacer la vida de ese muerto. Diga cosas bonitas. Él fue y regresó con el pastor. ¿Hiciste lo que te dije? Sí. Fui y le dije una cantidad de cosas de lo bien que ha hecho, que su vida, que todo lo que ha hecho bien en esta tierra. Ahora en la mañana, antes que lo van a enterrar a ese hombre, vaya, insúltelo. Dile todo lo malo que él ha hecho. ¿Qué? Sí, haga eso. ¿Quiere ser pastor? Vaya, haga eso. El muchacho fue, insultó al muerto ahí y se regresó conforme le dijo el pastor. Y la pregunta del pastor: ¿el muerto anoche te respondió cuando le hiciste elogios? No. ¿El muerto esta mañana cuando lo insultaste te respondió cuando lo insultaste? No. Si tú quieres ser pastor, tienes que morir a lo que te digan bien o a lo que te digan mal. Hay que saber morir a las cosas terrenales, a lo que la gente vaya a pensar de ti. Tienes que aprender a morir, porque ya vives con Cristo y ya no vives para el pecado. Hay tres cosas: la muerte en el pecado, nuestra condenación. El pecado ha llevado al alma a esa condición cuya penalidad es la muerte espiritual o la separación de Dios. Y como segundo punto, la muerte por el pecado, nuestra justificación. Cristo sufrió la cruz, sentencia de una ley violada, y sufrió esa sentencia por nosotros, y nosotros por lo tanto somos considerados como personas que han sufrido la muerte en Él. Lo que hizo para nosotros es considerado como hecho por nosotros. Y también, como tercer punto, la muerte al pecado. Nuestra santificación, según Romanos 6:11, lo que es verdadero para nosotros debe hacerse en realidad en nosotros. Lo que es judicial o legal debe hacerse práctico. La muerte en la respecta a la penalidad del pecado, y debe ser seguida por la muerte en lo referente del poder del pecado. Y esta es la obra del Espíritu Santo, que nos redarguye de todo pecado. Porque dice Romanos 8:13: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.